Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Como me envió el Padre, así también yo os envío, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 19 al 28. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre bendito, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, nos encomendamos en tus manos, rogándote que nos guíes a toda verdad. Que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra y nos las haga vívida para glorificar así tu santo nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Es domingo, el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y se ha presentado ante un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena. Ahora lo hará a sus discípulos. Y vamos a leer la sección, hay algunos comentarios respecto a ello, y veremos que nuestro bendito Señor Jesús, ya al despedirse de entre sus discípulos, tanto a ellos como a nosotros, nos ha dado un mandamiento muy especial. Leamos. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, que es domingo, ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó y por eso la cristiandad toda se reúne para adorar a su Señor un día domingo, no en sábado, porque esto pertenece al anterior pacto, al pacto judaico. Ahora estamos en una nueva era, la era de la Iglesia, en donde los gentiles y el remanente judío se unen en un solo cuerpo. Y de esta manera nos podemos reunir glorificando a nuestro bendito Señor Dios el primer día de la semana. Sigo la lectura. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, los discípulos habían sido dispersados en el huerto de Getsemaní cuando la cohorte romana y la guardia del templo llegaron y apresaron a nuestro Señor Jesucristo. Espantados, atemorizados, ellos huyeron y estaban reunidos posiblemente en el aposento alto, con las puertas y ventanas aseguradas, por miedo a los judíos. Sigo la lectura. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lo primero que el Señor Jesús dijo fue un saludo muy judío, Shalom. Pero este Shalom, esta paz, es una paz como no la da el mundo. Una paz que se puede quebrar, una paz que se puede perder, una paz que puede ser condicionada. No, esta paz que el Señor Jesús da es una paz permanente, profunda y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así, bueno, pues el Señor Jesús dice: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Los saluda y de inmediato les muestra las señales de sus heridas, tanto en sus manos como en su costado. Y se regocijaron en gran manera. En la visión de Lucas, esto ocurre inmediatamente después de que el Señor Jesucristo les demuestra que no es un espíritu, sino que tiene cuerpo. Y para demostrarles esto, les pide algo de comer. Veamos entonces cómo lo expresa Lucas. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. De esta manera
comprobaron, corroboraron que nuestro Señor Jesús no era un espíritu, sino que era la misma persona que ellos habían conocido durante aproximadamente 3 años y medio. Pero ahora tenía un cuerpo glorificado, porque había aparecido en una habitación que estaba, por decirlo de esta manera, cerrada a piedra y lodo. Y además, él podía comer, podía ser tocado, podía ser abrazado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, teniendo esa gracia y esa misericordia a sus discípulos, sigue hablándoles. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Un nuevo saludo. Esta paz a vosotros es porque es lo primero que llega al corazón de la persona atribulada, aquella persona que está con esa tensión, con esa angustia, con ese dolor de que ha pecado contra Dios y que sabe que merece la muerte. Cuando viene a Jesús, recibe perdón de sus pecados y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como el Padre me ha enviado, dice el Señor Jesús, así también yo os envío. Este es un mandamiento nuevo, por llamarlo de esta manera, que el Señor Jesús da a sus discípulos. En la visión de Juan ocurre en este momento. Marcos lo dice con otros tintes y finalmente vamos a ver que en Mateo lo dice no en Jerusalén, sino lo dice en Galilea. Es muy posible que el Señor Jesucristo dio aquí la orden. En Juan y en Marcos ocurre en Jerusalén y repite la orden ya cuando Él va a ascender a los cielos en algún monte de Galilea. Leamos pues. En Marcos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es un regalo, es un don, es un privilegio que Dios nos da a cada cristiano, no nada más a los apóstoles, sino a todo cristiano. Y es un privilegio que tú y yo podemos disfrutar si abrimos nuestra boca y predicamos el Evangelio Santo de Dios. Fíjense cómo dice aquí: id por todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, y predicar, pregonar el Evangelio, la buena noticia, a toda criatura, a todo el mundo. Ahora veamos cómo lo dice Mateo. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y en esa autoridad yo les ordeno que, leamos, id pues y haced discípulos. Aquí Mateo va todavía más profundo. No solamente es presentar el Evangelio, predicar el Evangelio, pregonar el Evangelio, sino que hacer discípulo. El discípulo es aprendiz, es aquel que aprende las enseñanzas y los mandamientos que nuestro Señor Jesús ha dado a su iglesia. Entonces, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a cumplir todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos entonces la visión de Juan y la de Marcos y la de Mateo. Que nuestro trabajo primordial para con la gente de afuera es glorificar a Dios, predicando el Evangelio, enseñando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y
además de esto, estar haciendo discípulos, para que estos a su vez repliquen la orden que el Señor Jesús dio, que prediquen, que enseñen el Evangelio. Qué importante es para todos nosotros prepararnos estudiando las Santas Escrituras, para que cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe, de una manera confiada y de una manera, vamos a llamarlo de esta manera, inteligente, presentemos de una manera amable y cordial el Evangelio a aquel que nos pregunta acerca de nuestra fe. Sigo la lectura. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí es importante decir dos cosas. Cuando el Señor Jesús sopla, significa en este verbo el rúa divino. Es como el soplido que da Dios en la nariz de Adán, que da vida. Aquí, cuando el Señor Jesucristo sopla sobre ellos, significa que una forma de profecía y de una forma simbólica que van a recibir el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios en ellos. Ya no estará el Espíritu Santo con ellos, sino en ellos. Hará el Espíritu Santo templo del cuerpo del creyente. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo entonces algo profético y simbólico de lo que va a ocurrir unos días más adelante en el día del Pentecostés. Hay que recordar que cuando nuestro Señor Jesús asciende a los cielos para estar a la diestra del Padre, han pasado ya 40 días de su resurrección. 10 días después, en Jerusalén, estando los discípulos orando, reciben el Espíritu Santo. Entonces, hay que decir que aquí el recibir el Espíritu Santo en este momento es algo profético y simbólico. Y por eso Jesús sopla una vida nueva, una regeneración, un nuevo nacimiento en ellos, como así lo hizo Yahvé o Dios en la nariz de Adán. Sigo la lectura. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Los apóstoles, los discípulos y los cristianos no puede nadie perdonar pecados. Solamente Dios es el único que perdona pecados. Entonces, ¿a qué se refiere esta escritura? A que con la predicación del Evangelio, sí hay gente que cree en Jesús, de verdad cree en Jesús como su Salvador y Señor. Entonces nosotros podemos decirle a esa persona: Dios te ha perdonado tus pecados. Pero si esa persona no cree en Jesús como su Salvador y Señor, nosotros podemos decir: arrepiéntete, porque estás en pecado, y si persistes en ello, morirás. Entonces, Pablo nos dice en Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, realmente nosotros ahora somos cristianos. Por eso entonces el Señor Jesús dice aquí que nosotros podemos decirle a la gente: tus pecados te han sido perdonados porque has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Quién te ha perdonado los pecados? Dios. O bien tus pecados te son retenidos. No has sido perdonado porque no has creído en Jesús como tu Salvador y Señor. Y por lo tanto, Dios no te ha perdonado. Sigo la lectura. Tomás, uno de los 12,
llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo, y aquí entre paréntesis comento que en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento no se habla del otro gemelo de Tomás. Tomás no estaba con ellos. De alguna manera Dios movió las circunstancias para que Tomás no estuviese cuando el Señor Jesús se presenta este primer día de la semana en que el Señor Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce los corazones, sabía que Tomás necesitaba confirmar su fe en el Señor, más que estos 10 apóstoles. Hay que decir que en Marcos se nos dice que los apóstoles, cuando recibieron el testimonio de las mujeres que el Señor Jesucristo había resucitado, no le creyeron. Así, bueno, pues Tomás todavía tiene que ser instruido más profundamente, porque más adelante el Señor Jesús vuelve a estar con sus discípulos y se dirige a Tomás. Sigo la lectura. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Esto que es de capital importancia, porque el cristiano tiene que creer a ciencia cierta que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Sigo la lectura. 8 días después, nuevamente en domingo, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Sus discípulos estaban otra vez dentro de la casa y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Nuevamente el saludo de la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuevamente están encerrados en la casa. Nuevamente el Señor Jesús se pone en medio de ellos, pero ahora está Tomás. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. El Señor Jesús, cuando Tomás pronunció estas palabras de que no creería si no metería sus dedos en la llaga de Jesús y en las heridas de los clavos, en la herida por los clavos, estaba ahí presente, aunque no se había hecho visible. Ahora se hace visible y le dice a Tomás: yo sé lo que tú dijiste, y por eso ven y mete tu dedo y tócame, porque yo necesito que tú seas creyente y no un incrédulo. Sigo la lectura. Extiende aquí tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La Escritura no nos dice si Tomás tocó al Señor Jesucristo o no. No nos dice si los otros discípulos se acercaron y tocaron al Señor Jesucristo o no. Pero Juan, en su Epístola Universal, dice que lo que ellos vieron, oyeron y tocaron con respecto al Verbo de Dios. Esto quiere decir que es posible que hayan tocado al Señor Jesucristo para asegurarse de que Él tenía cuerpo. Y esto no molestó al Señor Jesús, porque Él deseaba que sus apóstoles tuviesen la plena seguridad de que Él estaba vivo. Así lo dice Pablo, que con pruebas indubitables les mostró que Él estaba vivo. Y no nada más a estos 11 apóstoles, a las mujeres, sino también luego se le presentó a Santiago, su hermano de Jesús, y también hasta 500 discípulos en una sola ocasión. Entonces, era importante
que hubiera testigos confiables de que habían visto, oído y tocado a Jesús vivo, resucitado, para pregonar esta verdad por todo el mundo. Sigo la lectura. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Posiblemente aquí Tomás ya no se atrevió a tocar a Jesús. Y lo que se hizo fue ponerse de rodillas y exclamar de una manera muy resumida lo que viene siendo el Evangelio: Señor mío y Dios mío. El Señor es la palabra kurios en griego que se usaba para nombrar a Dios, de Yahvé en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo, en lugar de usar Yahvé, se usaba kurios, Señor, y Dios. Entonces, aquí Tomás dice: Dios, Dios mío, refiriéndose a Jesús. Y Jesús no le corrigió. Jesús no le dijo: acabas de nombrarme Dios y estás equivocado. Lo que sí ocurrió en el libro de Revelación o Apocalipsis, cuando Juan es llevado al cielo y un ángel le habla y Juan reverencia al ángel y el ángel le dice: no lo hagas, levántate, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces el ángel le dijo: no, te estás equivocando, no tienes que adorarme a mí. Aquí Jesús no expresa esas palabras. Jesús acepta la adoración no nada más de Tomás, sino de todos sus apóstoles. Es importante, querido amigo, que nosotros llevemos a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. A veces hemos dejado pasar tiempos y oportunidades de compartir el Evangelio. Estamos muy atareados con nuestra vida, con nuestro trabajo. Estamos muy cansados con las labores que tenemos que hacer y muchas veces a la persona que está a nuestro lado no somos capaces de hablarle del Evangelio, porque en el trabajo no podemos hacerlo, pero sí podemos invitarlo a nuestra casa y podemos un momento dado tomarnos un café en algún restaurante y poder compartir el Evangelio. Tenemos que buscarnos un tiempo para hablar a la gente de nuestra fe, porque mucha de esa gente está ansiosa, esperando a que alguien le hable del Evangelio. Y lamentablemente, a veces ellos no saben ni siquiera que somos cristianos. La invitación, pues, está puesta. La orden de nuestro Señor Jesús tenemos que llevarla a cabo. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos nos ayudes a compartir tu palabra. Haznos valientes para proclamar tu bendito Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que estamos en YouTube, en Facebook. Escríbenos en Telegram, en WhatsApp. Nos dará mucho gusto conocerte, saludarte. Te recuerdo que nuestros horarios de estreno son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Inscríbete si no lo has hecho. Comparte estos videos a tus familiares y amigos. Ve los videos anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.